Bueno, y vamos a cambiar de tema en el marco del debate por la reforma laboral y luego de la presentación de, escuchen, 819 indicaciones a esta iniciativa, gremios empresariales del país rechazaron el proyecto mediante un video sosteniendo que se instala una visión ideológica de las relaciones laborales. Vamos a ahondar en este tema junto precisamente al subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, ahí lo tenía. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros. ¿Cuál es su impresión de este video que fue viralizado ayer y en el que se critica ampliamente la reforma laboral y se dice posteriormente que no se recogen, dice, 5 entre estos 819 indicaciones de todo lo que nosotros planteamos? Sí, a ver, creo que primero hay que clarificar el tema de las 819 indicaciones, que suena un número abultadísimo. Clarificar en el sentido que son 120 artículos, este es un proyecto grande, ¿no es cierto?, que reemplaza un capítulo completo del Código del Trabajo. 120 artículos, cuando tú haces un cambio en un artículo es una indicación y ese cambio muchas veces trae aparejado en cambio en 3, 4, 5, 6 artículos más. ¿Y cuántos artículos son entonces en para rigor, reducir? por eso digo, en rigor, además de las 819 indicaciones, hay muchas indicaciones de diputados de la nueva mayoría, de diputados de otras, que se refieren a los mismos artículos en tonos muy similares. Por lo tanto, la verdad es que al momento sistematizar esto queda reducido a algo bastante menor. Solo de las 100 indicaciones que presentamos como Ejecutivo, más de 60 son simples adecuaciones técnicas de referencia que hacen mención al artículo anterior, entonces tiene que cambiar el posterior, etcétera. Entonces, no es una cifra exorbitante. Pero yendo al fondo de lo que plantean los empresarios que están en este video que fue viralizado el día de ayer, ellos están en contra del reemplazo en la huelga porque dice que va a perjudicar a las pymes porque son las pymes las subcontratadas por empresas grandes y una empresa grande que ve una amenaza de una pyme que se va a huelga va a internalizar de primera manera el trabajo y va a eliminar el trabajo de las pymes. Eso por una parte. ¿Cómo se responde a esa primera crítica? Pero, en general yo creo que es un retroceso en el debate este video, porque que tengamos que discutir que la huelga no pueda tener reemplazo, francamente es algo que creíamos que ya estaba superado. ¿Qué fuerza puede tener una huelga si es que tú puedes reemplazar a los trabajadores? Es algo que la Corte Suprema nos señaló en diciembre, señalando, sí, la verdad es que la huelga como derecho no puede admitir este reemplazo. Es algo que por lo demás existe en todos los países de la OECD, en Latinoamérica, en países donde nuestros empresarios ya invierten, como Perú, como Colombia. No existe el reemplazo en huelga porque evidentemente debilita a lo que es la posición de los trabajadores. Entonces creo que es un retroceso en el debate, sencillamente. ¿Y cómo se responde que podría afectar precisamente a los trabajos y a las pymes? Mira, nosotros tenemos efectivamente una serie de disposiciones en el articulado referidas a las pymes. Evidentemente es distinto una negociación colectiva en el marco de una gran empresa, ¿no es cierto?, de miles de trabajadores probablemente, a lo que puede hacer una negociación una pequeña. Tenemos distintas disposiciones. De hecho, en las indicaciones incluimos algunas. Por ejemplo, no existía una gradación de multas en el caso de faltar algunos de los deberes que te impone la negociación colectiva. En una pyme, cumplir con algunos de los temas puede ser más difícil, ¿no es cierto? Muchas veces son pocos los mandos gerenciales. Bueno, hicimos una gradación de multas como ellos habían sugerido. También hicimos algo importante que se había salido de la discusión en el Congreso. Se nos habían señalado, acá hay una excesiva injerencia de la Dirección del Trabajo, del Estado en el proceso de negociación colectiva. Muchas mediaciones forzadas que van a terminar rigidizando esta conversación. Acogimos aquella duda o aquella aprehensión que habían planteado muchos de los empleadores que acudieron a la comisión y prácticamente limpiamos gran parte de esta injerencia de la Dirección del Trabajo en una serie de artículos. Entonces, cuando se plantean los temas de buena fe, con ganas de avanzar, evidentemente hay posibilidad de discutir las buenas ideas. Pero ahora, cuando retrocedemos a debatir temas tan concretos como la huelga, francamente uno dice, ¿quién es el ideologizado en esta conversación? Precisamente hablando de la huelga, ellos dicen cómo se va a garantizar los servicios mínimos y ponen ejemplos bastante concretos. Y dicen, además de paso, que a los que están elaborando esta reforma les falta calle, porque plantean, ¿qué pasa con una huelga en el metro? ¿Qué pasa con una huelga en una lechera, en una salmonera? ¿Qué pasa con una huelga en el aeropuerto donde la torre de control decide parar? Ellos dicen que solamente se puede mantener los turnos de los servicios que están protegiendo los activos, pero no mantener el servicio. ¿Qué va a pasar ahí? Es que sí, he escuchado el argumento, dice que a la reforma le falta calle,
pero de verdad la calle le falta al que cree que los trabajadores son una tropa de irracionales que lo único que quieren es perjudicar a la población y además perjudicar a la empresa irracionalmente, porque si no hay empresa no hay ni siquiera trabajadores. Por tanto, además no solo le falta calle, yo creo que le falta mundo, porque esto es lo que existe en los países de estándar habitual, ya, subsecretario, economías pero capitalistas concretamente, modernas. ¿qué pasaría en esos Entonces, casos? Hay una propuesta de lo que se llaman los servicios mínimos. Evidentemente hay que ser sensato. Si una determinada paralización puede afectar servicios que de no prestarse ocasionan un descalabro medioambiental, el metro está contemplado en la ley medioambiental. Si una determinada paralización afecta servicios que de no prestarse atentan contra la salud de las personas, está contemplado en la ley. Hay una obligación de constituir equipos de emergencia. Tercero, si hay alguna prestación, algún servicio que de no prestarse te genera un daño real y grave en las instalaciones de una empresa, en la infraestructura de una empresa, también existe la obligación de los trabajadores de constituir un equipo de emergencia para prestar aquellos servicios. Por otro lado, no nos olvidemos que la Constitución actual nos obliga en uno de sus artículos a que aquellos servicios de utilidad pública cuyo paralización pudieran generar un grave daño en el desabastecimiento, seguridad nacional, tampoco pueden ir, ¿no es cierto?, tienen que ir a un procedimiento especial y en definitiva a un arbitraje. Entonces, son categorías que, insisto, no las tomamos, no las inventamos nosotros, son categorías que existen en economías avanzadas. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, bien concreto? ¿Se van a incorporar en el debate y en lo mejor en las modificaciones el tema en los asuntos ganaderos? ¿Qué pasa con las lecherías? Ellos dicen que si las vacas están sin ordeñar se pueden morir de mastitis, que si los salmones se dejan de limpiar o digamos alimentar, puede generar esta debacle que llevó hace unos 5 años a las salmoneras del sur. ¿Cómo se protegen esas áreas? A ver, no hay reemplazo a huelga en Noruega o en Dinamarca, donde están las salmoneras. Evidentemente, si es que se genera producto de una huelga o hay un peligro medioambiental, se generan los equipos de emergencia. Pero no hay que confundirse. Las huelgas detienen los procesos productivos. Para eso son las huelgas, así han sido. Los trabajadores no van a huelga por deporte, los trabajadores van a huelga porque ven entorpecido el diálogo. Nuestra legislación, lo que estamos proponiendo, lo que queremos es que el diálogo se produzca y que ojalá no lleguemos al extremo final, pero si se produce, tiene que cumplir los parámetros que se cumplen cualquier huelga en cualquier parte del mundo, si no es muy extremo lo que estamos planteando. Subsecretario, la otra crítica que está planteando este grupo de empresarios es el tema de la titularidad sindical. ¿Por qué no extender los beneficios que logra el sindicato con el resto de los trabajadores? Porque lo que ocurre hoy día en la situación chilena, hoy día la legislación es la siguiente: hay una negociación colectiva, se consigue un determinado número de beneficios, el empleador puede extender esos beneficios sin siquiera preguntarle al sindicato a todos los demás trabajadores. ¿Qué te genera eso? El famoso efecto free rider, el polizón, o sea, el que no paga el pasaje y se beneficia de todos los costos. Eso ha sido además utilizado en Chile como una suerte de práctica antisindical. Incluso hay muchas veces mofa de parte de algunos empleadores, no de todos, lo reconozco, pero hay mofa de algunos: oye, no te sindicalices, igual te voy a extender los beneficios. Lo que estamos haciendo es cambiar aquello y decir, claro que se puede extender beneficios a trabajadores no sindicalizados, pero en acuerdo entre las partes, y no que este contrato que entre dos personas, ¿no es cierto?, empleadores y sindicatos, pueda ser extendido solo por uno de ellos. Bueno, en esa misma línea también se critica en este video, y es la única mujer que aparece en el video, Susana Keri, aparece planteando que con esto se atenta contra la libertad de las personas porque obliga en la práctica a sindicalizarse porque no se puede negociar en forma personal. ¿Cómo se responde a esa crítica? A ver, no, la crítica yo la entiendo más bien, siempre tú puedes negociar personalmente, individualmente tu contrato de trabajo. De hecho, gran parte de los contratos de trabajo se negocian así cuando ingresa el trabajador y después verá si él ingresa o no a un sindicato. Eso se permanece y evidentemente no se aborda. La crítica va más bien por el lado de que grupos de trabajadores puedan negociar en lo que se llaman los grupos negociadores sin necesariamente estar sindicalizados, que es lo que se permite hoy día en Chile. Esto es una figura bastante anómala. De hecho, la OIT nos ha tirado las orejas un par de veces señalando que lo que se hace muchas veces, estos grupos negociadores se constituyen para
generar divisionismo en el sindicato, paralelismo, para amarrar a algunos trabajadores en convenios colectivos, en estos grupos negociadores, y después no puedan ingresar a un sindicato. Entonces estamos diciendo algo tan sencillo como que hayan contrapartes estables. La empresa es estable, el sindicato es estable. Es medio contradictorio que los empleadores estén organizando establemente en asociaciones estables para criticar la reforma y que critiquen de que los sindicatos no puedan existir como contraparte estable. La verdad es que ojalá que pongamos la pelota al piso nuevo, se calme un poco la pasión y se entre al debate productivo y sensato y racional. Estos son estándares internacionales, adoptémoslos en Chile. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero usted dice, subsecretario, se nos acaba el tiempo, pero usted decía, le sorprende, porque esto es volver un poco al comienzo de la discusión. Estamos partiendo ya el debate legislativo. ¿Cómo se puede avanzar con esta cantidad de indicaciones que son un poco menos de las que anunciábamos al principio por lo que usted nos explicaba del articulado, pero cuando el nivel o el tono del debate, según lo que usted plantea, ha retrocedido? Bueno, el esfuerzo entonces es abrir más los oídos, conversar más, hacer el llamado a bajar la calma sobre la base de consignas. La verdad, no vamos a avanzar. El gobierno tiene algunos criterios muy claros. O sea, no podemos no tener huelga efectiva en Chile. No podemos decir que no negocien los trabajadores organizadamente en sindicatos. Sobre la base de esos principios, conversemos cuáles son las mejores soluciones. Subsecretario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre este tema que ya está en discusión entonces en el Congreso. Buenas tardes. Gracias a ustedes.